Vamos hoy, hermanos, a continuar con nuestra exposición a este capítulo 11 de Hebreos. Estamos viendo a través de este capítulo todos estos ejemplos de hombres que por la gracia de Dios llegaron a ser testimonios fieles de vidas que perseveraron en la fe del Señor. Creo que todos queremos una fe más robusta, una fe más fuerte, una fe más sólida, una fe que se refleje en nuestra vida diaria, en nuestro carácter. Y a través de su palabra, hermanos, el Señor nos instruye para fortalecer nuestra fe. Hay algunas personas que han asistido a la iglesia durante años y sin embargo aún no han llegado a entender en qué consiste la vida cristiana. Algunos piensan que aunque Dios ciertamente los llamó y los eligió sin haber tenido ningún mérito propio, eso lo entienden ya claramente. Sin embargo, siguen pensando o creen que la nueva vida cristiana, esta nueva vida que han iniciado en el Evangelio, consiste en perseverar por medio de su propio esfuerzo. Y quizás en algunas ocasiones doblarán sus rodillas para pedirle ayuda a Dios en una situación desesperada. Permítanme en esta mañana decirles que eso no es así. La vida del cristiano no es así. La vida del creyente consiste en una dependencia continua de aquel Dios que lo salvó. Dios es quien nos provee, Dios es quien nos guía, Dios es quien nos da sabiduría, Dios es quien nos sigue fortaleciendo, Dios es quien nos salva todos los días. Sin embargo, hay ocasiones en que debemos esperar con paciencia el actuar de Dios. Debemos de ser pacientes y aguardar a que estas cosas y muchas otras promesas que Dios nos ha dado tengan su cumplimiento en nuestras vidas. ¿Es usted un cristiano paciente? Su carácter, su conducta, su manera de hablar expresan paciencia o lo que manifiesta es impaciencia. Su vida es un reflejo de esta virtud, de la paciencia, o su vida es un reflejo de la impaciencia. ¿Dirían sus familiares o sus amigos que lo conocen de cerca, si les preguntara yo a ellos qué tipo de persona es usted, ellos me dirían que usted es una persona paciente? Hermanos, esperar no es algo fácil. Y ser pacientes, parece que no está eso en nuestro código, ¿verdad? Genético. Parece que no es parte de nuestra naturaleza ser pacientes. Ser impacientes, hermanos, es algo con lo que luchamos continuamente. Pero la fe, esa fe que Dios nos ha dado, nos ayuda a esto, nos ayuda a aprender a esperar. Para ilustrar esto, hermanos, hoy veremos el ejemplo de Abraham. La primera promesa que Dios le da a nuestro padre Abraham es la promesa sobre un lugar que él recibiría como herencia. Se encuentra en Génesis capítulo 12, verso 1, esta promesa donde el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esta es la primera promesa que Abraham recibe. En el verso que se encuentra la descripción de Abraham, que se encuentra en Hebreos capítulo 11, que meditamos la semana pasada, en el versículo 8,
se nos dijo que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ya meditamos sobre el llamamiento de Abraham y decíamos que su fe se manifestó en un acto de obediencia radical, en un acto donde él tuvo que obedecer rápidamente y dejar salir, dejar allá atrás todo aquello en que confiaba. Y decíamos que la fe de Abraham era una fe que actuaba, una fe que obedecía. Y Abraham obedeció para salir del lugar donde se encontraba sin saber a dónde iba. Y creemos que Abraham hizo esto, dejó todo eso atrás, entendiendo o aceptando, recibiendo como gracia una motivación que era aquella tierra que el Señor le estaba prometiendo. Leamos el versículo 9 que meditaremos en esta mañana. Hebreos 11:9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba. Si usted acostumbra a subrayar su Biblia, yo le pido que subraye esta palabra, porque esperaba. Sí, hermanos, Dios quiere que sepamos que la fe genuina es una fe que obedece, que responde. Pero también quiere que aprendamos, hermanos, que los hombres de fe no solamente son hombres que actúan, sino que también son hombres que saben esperar. Hoy hablaremos sobre la fe que tiene paciencia. Abraham tenía esta clase de fe. La fe de Abraham era una fe paciente. Cuando Abraham llegó a la tierra prometida, hermanos, cuando salió de su casa, cuando dejó a su parentela, a su familia, y llegó a la tierra prometida, no se le permitió tomarla, solamente la vio, la contempló, estuvo en ella, pero no se le entregó en ese momento. Él tuvo que esperar y vivir en esa tierra que Dios le había dicho que sería suya, y tuvo que vivir por muchos años como un extranjero. Él tuvo que establecer sus tiendas ahí, aunque ni sus hijos ni sus nietos llegaran a poseer esa tierra. Sin embargo, Abraham nunca perdió la fe. Abraham vivió esperando a que se cumplieran las promesas de Dios. Es característico de nosotros, hermanos, que siempre andamos a las prisas. Es muy característico, yo creo, de casi todos nosotros que siempre tenemos prisa. Vivimos en un mundo que todo es express. Tú puedes ir a un lugar y sentarte y comer un platillo delicioso, inmediatamente te lo sirven, ¿verdad? Todo es rápido, todo lo obtenemos rápido. Usted quiere algo, algo que es muy difícil de tener y no existe en esta ciudad donde lo pueda comprar. Usted entra y en menos de 3 minutos usted ya tiene su pedido y le mandarán, y posiblemente al siguiente día o a los 2 días usted ya tenga un producto de la otra parte del país, ya lo tenga en la puerta de su casa. Todo lo tenemos rápido. No sabemos esperar. Esperar es algo muy difícil. Incluso creo que esperar es algo más difícil que actuar. ¿Le parece esto verdadero? ¿No es cierto que cuando, no sé si le ha pasado a usted o ha conocido algunos casos en que alguien se decide hacer ejercicio? Al principio, pues la persona bien motivada, tiene mucha emoción y da el primer paso. Se inscribe en el gimnasio, comienza el primer día a darle la vuelta a la
a una plaza o algo y lo hace con mucha emoción y motivación. Esta persona quiere alcanzar una meta, quiere mejorar su salud e inicia. Pero el periodo más difícil, hermanos, es cuando han pasado semanas de hacer algo todos los días, de levantarse temprano a la misma hora y hacer el ejercicio, y han pasado semanas y usted no ve un cambio significativo. Es en ese periodo donde muchos se desaniman y abandonan. Y solamente los que logran superar ese periodo intermedio entre iniciar y alcanzar la meta, los que logran superar ese periodo, esa fase intermedia, son los que obtienen los resultados, los que logran transformar su salud. Hermanos, de igual manera, aquellos que ya dieron el primer paso para seguir a Cristo, pronto pasan a esta segunda fase. Pronto se dan cuenta de que el tiempo más difícil es este periodo intermedio. En el momento de la decisión, todo fue emoción. Yo les platicaba mi testimonio, un poquito de mi testimonio cuando respondí al llamado de Dios, y todo fue emoción, entusiasmo, ¿verdad? Un fervor. Pero pronto me di cuenta de que el momento más difícil había llegado. Al inicio hay emoción y entusiasmo, y cuando vislumbramos la meta, pues allá vemos en la meta, sabemos que allá está la gloria, está la felicidad, está la dicha. Y aquí, en este periodo intermedio, aquí es donde hay que saber esperar. Aquí es donde hay que trabajar y velar en esta etapa. Aquí es donde hay que permanecer pacientes, vigilantes y esforzados. Aunque parece que no obtenemos nada, aunque parece que no avanzamos, aunque no vemos resultados significativos, hermanos, este momento transitorio es muy importante. Porque es aquí donde se pierden las esperanzas. Es aquí donde los ideales de muchos se hunden en la desesperanza, donde se apagan los sueños, donde esa emoción primaria se esfuma y donde muchos abandonan. Pero el ejemplo de Abraham en las Escrituras, hermanos, nos da la certeza de que la fe verdadera es una fe que se mantiene viva en este periodo de transición. Es una fe que no se va a apagar, aunque la espera sea muy larga, aunque las dificultades sean muchas. Es una fe que no va a morir. En los días más grises, oscuros que pasó nuestro padre Abraham, él pudo seguir esperando confiadamente. La Biblia nos dice, hermanos, lo difícil que es esperar. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que demora es un tormento para el corazón. La espera que se prolonga es algo angustiante. Recuerdo a una de mis hermanas que ya está con el Señor. Me decía: hermano, ya es mucho. Ya es mucho, ya quiero estar con el Señor. La espera ha sido muy larga. Ya ha sido mucho, pastor, ya quiero estar con el Señor. Pues sí, hermanos, es verdad, la esperanza que se demora es un tormento del corazón. Es un proceso angustiante. El salmista decía: ¿hasta cuándo, Señor?
En el Salmo 13 el salmista se expresa así: Señor, ¿hasta cuándo vas a olvidarme para siempre? Mi hermana me decía: yo creo que el Señor me ha olvidado. Se ha olvidado de mí. La espera puede ser muy larga. Es muy difícil. El salmista dice: ¿cuánto tiempo más seguiré angustiado? ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena? ¿Cuánto tiempo más mis enemigos serán más fuertes que yo? Dios mío, mírame y respóndeme. Y esta es una expresión, hermanos. Vemos que este texto refleja que el sufrimiento llega cuando la espera es larga. La Biblia es clara con esto. Pero la Biblia también nos dice que aunque la espera es difícil, podemos confiar en Dios. El profeta Habacuc, capítulo 2, verso 3. Aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y el famoso texto: el justo por su fe vivirá. Hermanos, Dios sabe lo difícil que es esperar para nosotros. Dios sabe que hay angustia en aquellos que están en este periodo de transición, están esperando ver cumplidas sus promesas. Pero Dios nos llama, hermanos, a confiar en Él, a vivir esta vida, vivirla por fe. Los justos viven por fe, esperando, pero con la certeza de que aquellas promesas de Dios, aquellas promesas que Él nos ha dado, se cumplirán. El hombre de fe sabe esto. Sabe que aunque las promesas de Dios tardan, finalmente van a llegar. Y es por eso que cada día de este periodo intermedio tenemos que vivir esforzándonos y confiando. Confiando. ¿Hasta cuándo, pastor? El salmista decía: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo más? Hasta que al fin seas exaltado. Al fin recibas la gloria que el Señor nos ha prometido. Así es que la fe, hermanos, debe de ser paciente. Si decimos tener fe, también, hermanos, debemos procurar que esta virtud se desarrolle en nosotros. Paciencia. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Abraham es el ejemplo claro de esto. Un hombre que por un periodo larguísimo, por años y años y años, donde Dios le había dado una promesa: esta tierra será tuya, y habitó en esa tierra, sabiendo que era suya por fe, pero no la pudo poseer, ni él, ni sus hijos, ni sus nietos. Pero cada día Dios fortalecía su fe, él perseveraba, sus fuerzas eran renovadas, Dios los levantaba cada día y le daba esa fortaleza. Así estuvo como peregrino, corriendo por esa tierra, caminando por esa tierra, sin fatigar su fe, por lo contrario, fortaleciéndola. Dios, por su palabra, hermanos, nos dice: sí, la espera es difícil, pero Él nos promete fortaleza.
Dios les habló a los primeros receptores de esta carta, a los cristianos hebreos, y tenían que recordar esto, como nosotros también lo tenemos que recordar. La fe verdadera es una fe paciente. Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Y luego dice el verso 10, porque esperaba. La vida de fe no es fácil. Hay que vivirla con esperanza. Con esperanza. Romanos capítulo 8, verso 24 dice el apóstol Pablo: recibimos esperanza cuando fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Cuando salimos, cuando Dios nos llamó como a Abraham, cuando escuchamos el llamado de Dios a abandonar toda nuestra confianza y seguir a Cristo en esta nueva vida de fe, hermanos, junto con ello se nos dio una esperanza. Así como a Abraham se nos dio una promesa: deja tu tierra porque tengo una tierra para ti. Y se nos dio a nosotros también una esperanza, hermanos. Pero el apóstol Pablo nos dice: pero si cuando Dios nos llamó no nos hubiera dado una esperanza, sino que inmediatamente hubiera cumplido sus promesas, pues eso ya no es esperanza. Sin embargo, no fue así. En la voluntad de Dios es que antes de darnos el cumplimiento pleno de sus promesas, tuviésemos que vivir con esperanza. Esperando. Y esa es la voluntad de Dios. Algunos de aquí tienen poco tiempo en el Evangelio y han estado esperando por 4, 5, 10 años. Sin embargo, hay otros que tienen 30, 40 años esperando en este periodo intermedio. ¿Y por qué han perseverado hasta el día de hoy? Porque han sido muy buenos, porque tienen capacidades extraordinarias, porque tienen mucha fuerza de voluntad. El cristiano permanece en los caminos del Señor porque Dios es quien lo fortalece. Ya hubiésemos desmayado, ya hubiésemos vuelto atrás, pero Dios es el que fortalece al creyente peregrino, lo fortalece todos los días hasta que llegue el cumplimiento de su promesa. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es que Abraham se mantuvo esperando tanto tiempo con paciencia y con confianza? Hermanos, Abraham tenía la clase de fe que pone su mirada más allá de este mundo. ¿Escuchó? La fe verdadera es una fe paciente. Pero para que permanezca paciente y perseverante, hermanos, hay que poner la mirada más allá de este mundo. Nuestra fe no puede estar centrada en este mundo. Dice el versículo 10, porque esperaba. ¿Pero qué esperaba? Mire dónde ponía su mirada. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, ponga mucha atención en esto. ¿Qué esperaba Abraham? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. ¿Qué estaba esperando Abraham? ¿Qué lugar estaba esperando Abraham? ¿La tierra física de Canaán? ¿La tierra que estaba pisando? ¿Se da cuenta? ¿Que no era eso? Es importantísimo aquí hacer una pausa y entender qué pasó aquí. Se nos está diciendo que Abraham estaba esperando una ciudad celestial.
Vea el verso 16. Ese lugar que anhelaba no era un lugar terrenal, sino un lugar mejor, una ciudad celestial. Ahí dice una ciudad que Dios ha preparado para los hombres de fe. Hermanos, no sabemos cómo pasó esto, pero ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, hermanos, estaban pensando en que la promesa se cumpliría cuando poseyeran esa tierra, la tierra física. Hermanos, estos hombres, los patriarcas, llegaron a darse cuenta de que esta vida no era un fin en sí misma. Y eso es lo que hace la fe verdadera. Te hace entender, hace que tú creas, verdaderamente creas, estés convencido, persuadido de que este mundo, de que esta vida no es un fin en sí mismo. Es solamente un tiempo transitorio hacia el lugar que verdaderamente estamos esperando. Estos hombres entendieron, hermanos, que su vida era una peregrinación hacia un lugar inigualable, hacia un lugar que no era hecho con manos de hombres, sino un lugar que fue hecho por las mismas manos de Dios. ¿Cómo fue eso? No lo sé. Pero eso es lo que ocurre en el corazón de cada creyente. Está anhelando una patria mejor, una ciudad celestial. Y esa es la visión que Dios le da a los hombres cuando les da la fe salvífica. Dios nos da una visión de las cosas eternas. Así, hermanos, al igual que los patriarcas, a todas las personas que Dios llama, les da una visión sobre la eternidad. ¿Tienes tú una visión? ¿Tu meta, tu visión sobre a dónde quieres llegar está solamente en las cosas que ocurrirán mientras que tú vivas aquí? ¿O tu meta está allá en la nueva Jerusalén, en la ciudad cuyo fundamento, cuyo constructor es Dios mismo? Dios nos ha dado una visión sobre la gloria futura a todos los creyentes para ayudarnos a aguantar las dificultades y los desalientos de esta vida, hermanos. Abraham habitó en esa tierra como peregrino, como un extranjero sin poseer esa tierra. ¿Por qué? Porque esperaba una mejor. No se desesperó ni su fe se vino abajo conforme fueron pasando los años. No, conforme fueron pasando los años, su fe se fue robusteciendo, se fue haciendo más grande. Así es que aunque la espera ciertamente es angustiosa, hermanos, y es tormento del alma, la fe, hermanos, nos hace más fuertes cada día. Cada vez, hermanos, que Abraham levantaba su tienda para moverse de un lugar a otro, era un símbolo de que la meta de los creyentes no está en este mundo. Tengo un sueño. Quiero comprarme una casa, quiero llegar a estas posiciones en mi trabajo. Tengo un sueño, quiero tener muchos hijos. Tengo un sueño. Hermanos, nuestro mayor sueño, nuestra meta, no debe de estar en este mundo. Si hacemos de esas cosas terrenales y temporales nuestro fin último, hermanos, no tenemos esperanza. Todas esas cosas se pueden lograr y alcanzar por nosotros mismos. Pero la visión, la meta que Dios ha puesto en nuestro corazón, la esperanza que Dios implanta en el corazón de cada creyente,
es algo que tú jamás podrías alcanzar si Dios no te fortalece, si Dios no te sostiene. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán y vivió hasta los 175 años. ¿Cuántos años entonces él vivió como peregrino? 100 años, hermanos. 100 años vivió en muchas partes de Palestina, en Siquem, en Betel, en Hebrón, en Berseba. Él anduvo moviéndose de un lugar a otro por 100 años, hermanos, esperando la promesa de Dios. Pero su fe no se apagó, porque donde quiera que él estaba, Abraham sabía que Dios estaba con él. Y cuando llegaba a un lugar, levantaba un altar y adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que Dios estaba donde él estuviera. Su meta, su corazón no estaba arraigado a las cosas de este mundo. Por eso podemos decir, este era un hombre de fe verdadera. Y donde él estuviera podía adorar a Dios. Él estaba persuadido de que el lugar donde él estuviera, Dios lo acompañaba. Abraham estuvo entonces durante 100 años en muchos lugares, de un lugar a otro, pero siempre estuvo en comunión con Dios. Esperar 100 años, entonces no fue algo malo para Abraham. Esperar 100 años y no ver cumplida físicamente que la tierra es afuera de él o de su familia, hermanos, no fue algo malo para él. ¿Qué pasaron durante 100 años? Lo que pasó en 100 años es que Dios enseñó a Abraham a depender de él. Abraham experimentó lo mejor de Dios, y lo mejor de Dios es su presencia. Lo mejor de Dios no era una ciudad terrenal, lo mejor de Dios es Dios. Y donde quiera que Abraham estaba Dios con él. Abraham aprendió a depender y a vivir con Dios donde quiera que él estuviera. Cualquiera de nosotros, hermanos, que quiera llegar a la meta, a la ciudad de Dios, tiene que quitar su mirada en las cosas de esta tierra y elevarse a contemplar la visión futura que Dios nos dio. Y tenemos que aprender como a Abraham, de que aunque este tiempo, este peregrinar es difícil, y unos tiempos son más difíciles que otros, de repente llegan enfermedades, de repente llegan pérdidas, de repente se nos quitan bienes materiales y de repente tenemos conflictos con los hijos, de repente hay problemas en la familia y pasan muchas cosas. Tenemos que entender que en todos y cada uno de esos momentos Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Ahora imagínense usted a los cristianos hebreos, que estaban esparcidos por muchos lugares y estaban enfrentando dificultades. Escuchar esta palabra y recordarles que Abraham perseveró en la fe porque él no estaba poniendo su vista en las cosas terrenales. Cuán esperanzador, hermanos, fue para ellos recordar esto. Es verdad. Es verdad. Yo tengo que mantenerme en esa fe, en ese enfoque, en esa visión que Dios me ha dado por su gracia. Así que, hermanos, aprendemos a través de la espera de Abraham que la espera es un proceso de crecimiento espiritual. La espera es un proceso de maduración, de crecimiento espiritual. Mientras los años pasaban en la vida de Abraham, la fe de Abraham creció. Usted dirá, Abraham salió y ya era el gran hombre maduro cuando salió de Harán. No fue así, hermano.
Usted sabe que Abraham tuvo sus desconfianzas y cometió sus errores. Y le dijo a su esposa, mira, vamos a decirle al rey que tú eres mi hermana porque podemos tener problemas. Y mintió por no confiar en Dios. Y eso le trajo conflictos. Pero todas esas cosas, hermanos, lo que hicieron en Abraham era que su fe creciera. ¿Verdad? La fe de Abraham creció. Y mientras se hacía más y más viejo, su fe se fortaleció. Eso es verdad. Ahora, hermano, que ninguno piense aquí que por el hecho de ser más viejo va a llegar a ser más maduro. No piense que el tiempo por sí solo puede producir hombres y mujeres maduros espiritualmente. O por otro lado, no piense que porque hay jóvenes entre nosotros, ellos por su juventud son inmaduros. Porque la madurez no tiene que ver por el simple hecho de cuánto tiempo ha pasado. El tiempo no hace maduro a nadie. No es el tiempo. Pablo le dice a su discípulo, ¿verdad? Nadie tenga en poco tu juventud. Y por otro lado, hay quienes puedan decir, yo ya soy maduro porque tengo 30, 40 años en el evangelio. No, el tiempo no hace maduro a nadie. Eso lo ha aprendido. Hebreos 5:12. Dice la palabra en este texto que había algunos hebreos que después de mucho tiempo seguían siendo niños. En 1 Corintios 3 también se nos dice que en la iglesia de Corintio había hermanos que tenían años y no se les podía hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así es que el hecho de que el tiempo pase y pase no hace maduro a nadie, hermanos. No. Abraham estuvo creciendo espiritualmente por 100 años y llegó a ser el padre de la fe a través de las muchas pruebas y sufrimientos y cómo aprendía de ellos. Abraham creció espiritualmente porque en todos esos años él hizo de la oración una constante. Cuando él estaba inquieto porque no miraba que no podía tener hijos, el hijo que Dios le había prometido, él se inquietó pensando que el heredero de todos sus bienes, de sus riquezas, iba a ser un siervo suyo. Cuando él estaba inquieto y sentía esa desesperación, Abraham oró. Cuando su familia estaba en peligro, Abraham oró al Dios que liberta. Cuando Dios le daba una victoria sobre sus enemigos, Abraham adoraba a Dios, oraba. Cuando supo que el juicio de Dios venía sobre Sodoma y Gomorra, Abraham oró. Oró al Dios de misericordia por su hijo Ismael cuando tuvo que despedirlo junto a su madre. Oró para que Ismael también viviera. Antes de sacrificar a Isaac, Abraham oró al Dios que provee. Así es que, hermanos, el crecimiento espiritual, el robustecer nuestra fe no se da por sí mismo, por sí solo, no. Es necesario las pruebas, los sufrimientos, tener una vida de oración como Abraham, estar en un constante meditar en las promesas de Dios como Abraham, manteniendo ese enfoque en la eternidad como Abraham. Eso es lo que hace que tú seas un cristiano maduro. Pero cuando vienen las pruebas y lo primero que quieres es echar fuera las pruebas, no quiero esto, y en lugar de acercarte a Dios en oración y a depender de Él, lo que viene es la queja, la murmuración. Hermanos, eso no hace maduro a nadie. Así, hermanos, entonces la fe es una fe que espera. La fe verdadera es una fe que espera.
Hay una frase que se ha repetido en innumerables sermones a lo largo de toda la historia del cristianismo. San Agustín la usó y muchos otros. Y es esta expresión: quien no aprende a vivir con Dios en esta vida, no vivirá con Él en la otra vida. Este periodo de transición es para aprender a vivir con Dios. Estamos aquí aprendiendo a vivir con Él. Hoy podemos preguntarnos, hermanos, ¿qué promesas de Dios estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando en las promesas de Dios o estás esperando en tu propia visión, tu propio proyecto de familia, tu propio proyecto personal? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Las promesas de Dios o tus proyectos, tu visión? ¿Se te ha hecho larga la espera? ¿Cómo estás respondiendo a esa espera? ¿Con paciencia o con impaciencia? ¿Estás siendo paciente sabiendo que Dios no va a tardar en cumplir su palabra? Hermanos, tenemos que tomar este ejemplo y mirar más allá de este mundo, seguir adelante, esperando con paciencia y con esperanza. No dejes que tu fe mengüe. Aliméntala, meditando en las promesas de Dios, meditando no en tus capacidades, sino en la fidelidad de Dios. Las promesas de Dios se cumplirán no por lo que tú eres, sino por lo que Dios es. Dios es fiel. Dios es fiel y está con nosotros aquí, ahora, en cada momento. Tenemos que tener esas certezas de que Él cumplirá lo prometido, pero entre tanto, Él está aquí fortaleciéndonos. No pierdas la esperanza. Dios está obrando en tu vida. No pierdas la esperanza. No dejes de orar. No dejes de orar. Tengo la esperanza de que mi esposo se convertirá. No pierdas la esperanza. Tengo la esperanza de que mis hijos responderán al llamado de Dios. No pierdas la esperanza. La palabra dice que es poderosa. No pierdas la esperanza. Oh, pero es tan pecador, es tan renuente. No tiene que ver con él, tiene que ver con la promesa de Dios. La sangre de Jesucristo puede limpiar el más grande de los pecados, salvar al más grande de los pecadores. No hay dificultad para Dios de hacer eso. Oh, es que soy tan pecador. No pierdas la esperanza. Es que quizás me pierda en el camino. No pierdas la esperanza. No se trata de ti, se trata de su fidelidad. Él cumplirá su propósito en mí. Tú puedes decir eso: sí, soy pecador, pero Él cumplirá su propósito en mí. Dios está obrando en mi vida. Él me está enseñando paciencia, Él me está enseñando a confiar, Él me está enseñando a vivir con una mirada más elevada. El Señor, hermanos, nos ayuda y nos está sosteniendo en este momento. Algunos están pasando por momentos de dolor físico, de enfermedades, momentos familiares, en el matrimonio, en el trabajo. Hermanos, todas esas cosas Dios las está usando para que aprendas a depender de Él. ¿A poco no anhelas más estar con el Señor cuando sientes un dolor fuerte en tu cuerpo? O cuando hay un pesar grande en el corazón, no dices como el salmista: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cuando hay un problema no resuelto y no se ve cómo se pueda resolver, tú dices: ¿hasta cuándo? ¿Cómo será? Confía, confía. Porque esta vida no es todo lo que tienes. Este mundo no es todo lo que tienes. Tu meta
tu casa, tu hogar está en el cielo, está en la gloria de Dios. Qué bueno es nuestro Dios que nos ha dado esta fe, hermanos, para perseverar. Oremos.